Bueno, vamos a continuar. Justo se ha cortado a tiempo. Ya, nos hemos quedado en esa parte de la integral. Como les decía, yo les recomiendo que hagan este cambio de variable, así se separan sus términos y se hace más fácil la integración. La integral. Aquí la integral de 1 sobre u al cuadrado les va a quedar menos 1 sobre u. Y 1 sobre u, su integral es el neperiano de u. Lo siguiente que se hace es reemplazar los términos, el cambio de variable y evaluar. Entonces les va a quedar de esta forma. U era 1 menos x de a y evaluando sería 1 menos x de a menos 1. Para el otro lado, u se reemplaza 1 menos x de a. Evaluando entre 0 y 1, el 0 no se lo tome, sí, el 0 no se lo tome en cuenta y el x de a se queda. Y si multiplicamos estos dos términos, va a quedar de esta forma la conversión. Entonces su ecuación final es esta. Ese término está agrupado 1 más el factor de expansión por la conversión de a sobre 1 menos la conversión de a más el factor de expansión por el neperiano de 1 menos la conversión igual a la constante de concentraciones por la concentración de a sub 0 por el tiempo. ¿Sí? Como pueden observar, ya está integrado. Y como recuerdan, cualquier ecuación que salga de esa fórmula va a ser una constante de concentraciones. Ahora, hasta esta parte tenemos la conversión, tenemos el factor de expansión, el tiempo, creo que lo tenemos. A ver, vamos a revisar los datos. Aquí está. Ya tenemos un tiempo para esa conversión y para ese volumen de aumento. Lo que hay que hallar es la constante y la temperatura. Entonces, volvemos a la última ecuación que hemos hallado. Lo que nos faltaría es la constante. Después de eso tenemos todo. Y como dato, una concentración de A sub 0. Ahora, esto es lo malo. Tenemos dos variables. Un minuto. Ya. Sí. Ahora sí. Ya. Ahora, ¿de dónde sacamos la concentración de A sub 0? ¿Dónde están los datos? Ya. Cuando ustedes no tienen concentración de A y es un gas, lo pueden sacar si es que les han dado presión y temperatura de la ecuación de estado, que sería PV es igual a nRT. Si dividimos el número de moles sobre volumen, les va a quedar presión igual a la concentración RT. O sea, puede salir de ahí. Pero en este caso no tenemos temperatura. Y es algo además que tenemos que hallar. Ahora, observamos la tablita que nos han dado. Tenemos constante y en este caso es temperatura. Ahora, necesitamos un dato para poder entrar en esa temperatura y poder tal vez interpolar. Sería bueno si nos hubieran dado un dato que sería temperatura tal vez 320. Ya podríamos interpolar de esa tabla que nos dan, pero no nos dan. De la misma forma tampoco nos dan la constante para poder hallar la temperatura. Entonces, ¿qué debemos hacer? En este caso, esa es una pequeña parte que se hace que, si es que este ejercicio entra en su examen, no vayan a olvidar esto. Lo que se hace es cambiar la constante. Esta es de concentraciones, la vamos a trabajar como constante de presiones. Y además vamos a usar la ecuación de estado. Como aquí les decía, PV es igual a nRT, dividimos el número de moles sobre volumen, y a esto se va a volver concentración. Y van a poder hallar, en este caso, la concentración de A. Y es lo que hacemos, lo despejamos. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos la concentración inicial es igual a la presión inicial de A sobre RT. A este otro lado
tenemos esta igualdad de constantes. Es un orden 2, así que me va a quedar de esta forma. Yo voy a reemplazar la constante de concentraciones. Y me va a quedar que es Kp por RT. ¿Sí? He reemplazado el orden, aquí sería 2. Así que simplemente este término se ha ido a multiplicar. Lo que yo voy a hacer entonces es reemplazar todo este Kc y toda esta concentración de A. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque de esta forma nosotros vamos a poder simplificar lo que es la temperatura. En este caso, la temperatura. Y ya solo tendríamos una variable. Y la presión de A, creo que ya eso sí es dato. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como pueden observar, esta es la ecuación. Aquí estoy reemplazando lo que era Kc. Perdón, Kc. Entonces, este término. Y lo que es la concentración de A, lo he reemplazado por este término. Como pueden observar, se ha simplificado todo esto. Ahora, a ver, creo que teníamos la presión de A. Y si tuviéramos eso, ya prácticamente podemos hallar lo que es la constante de presiones. Vamos a revisar los datos que nos han dado. Ya, sí nos han dado. Aquí recuerdan, tenemos una presión total, donde 15% es de inertes y el 85% sería de reactivo. Entonces es 5 por 0.85 y les va a dar la presión de A sub 0. Entonces sí teníamos presión de A, lo que no teníamos era concentración. Y esto ya lo vamos a trabajar, perdón, como concentración, bueno, como presiones. Entonces ya teníamos los datos. Presión de A sub 0, el tiempo, ya lo teníamos porque de esa forma también hemos hallado la conversión, el factor expansión, ya teníamos todo. Entonces esto es meter a la calculadora y encontrar el valor. La constante de presiones, porque ha cambiado, es 3.14, perdón, 41 por 10 a la menos 2, 1 sobre atmósferas por minuto. Esas unidades son de segundo orden. Y listo. Ya hemos encontrado lo que sería la constante de presiones. Como inciso A nos pedía encontrar la constante y la temperatura. Ahora, este 3.41 por 10 a la menos 2, vamos a observar si está en la tabla. Si está fácil, podemos interpolar. Vamos a ver los valores. Eso sería un 0.034. 0.0 no. Como pueden observar, en esta tablita no está. Hay que... sí podemos usar esta tabla, pero no podemos directamente interpolarla para encontrar el valor. Lo que corresponde entonces es porque está fuera de la tabla. Vamos a resolverlo como arrenios, como usualmente se resuelve ese tipo de ejercicios. Cuando les dan una tabla de constantes y temperaturas, lo que hacíamos era usar la ecuación de Arrhenius y multiplicar neperianos. De esta forma nosotros aplicábamos una regresión lineal para hallar las constantes. Entonces lo vamos a hacer de esa forma. Aquí tenemos el valor de la constante, que sería y 1 sobre la temperatura, que sería X. Listo. Entonces, la tablita que me han dado, yo le voy a aplicar una regresión lineal para hallar esos valores. Y nuevamente aplicar Arrhenius para yo hallar la temperatura. Entonces, mi regresión me ha dado este valor, 0.999. Y la constante, la factor de frecuencia es 8.03 por 10 a la 16. La energía de activación es, está en joules, sería 121.471 joules mol. Ahora, como ya tengo todos esos datos, yo puedo volver a utilizar Arrhenius y simplemente hallar la temperatura. Esta Kp sería esta, ya la tengo. El factor de frecuencia ha salido de la tabla de datos que me han dado. La energía de activación también. Esta es una R de gases.
Y lo que me queda entonces es despejar de aquí allá la temperatura. Y listo, ya estaría resuelta mi primer inciso para este ejercicio. Y sale que es 341.4 Kelvin. Ahora, 345, como pueden observar en esta tablita, no hay. Son datos mucho menores. No se encontraba en la tabla, por eso hemos tenido que aplicar una regresión lineal para poder así usar sus constantes y encontrar la temperatura. Ahora, como inciso B, ¿qué nos pedían? A ver, voy a volver a leer. Si la reacción se realiza a 400 Kelvin, ¿cuánto será el aumento de volumen en 20 minutos? Y si se realiza a volumen constante, ¿cuánto sería el aumento de presión? Bueno, entonces hallamos, ya tenemos las constantes de Arrhenius, entonces nosotros podemos hallar cualquier constante a cualquier temperatura que nos den. Entonces simplemente Arrhenius yo voy a poder encontrar este valor, que sería la constante 2. Y esa sería una constante de presiones, ¿no es cierto? La ecuación y la tabla de datos están en unidades de presión. Ya tenemos entonces esta constante 2. Lo siguiente que hacemos es trabajar ya con los datos que nos dan. Nos han dado presiones. Ahora, tenemos iniciales y finales. Y como ustedes recuerdan, en esta primera parte se ha trabajado a 5 atmósferas y 341 Kelvin. Es lo último que hemos hallado. Pero ahora nos piden trabajar a 400 grados Kelvin. Eso significa que nuestra presión va a cambiar. Y eso es lo que hay que hallar. Entonces, nuestra presión total para este inciso B va a ser 5.79. Ahora yo puedo usar las mismas porcentajes molares que me daban. Me daban 15% de inertes y el 85% sería del reactivo. Entonces ya se puede hallar igual las presiones parciales, que sería la presión de inerte y la presión de A. ¿Ya? Entonces, yo tengo que hallar la conversión directamente desde este punto. Y como ustedes recuerdan, podemos hallar la presión de A igual a la presión de A sub 0, 1 menos X de A. Y reemplazarlo con todos los términos que nos daban. Esto ya es un poquito más largo. Me daban un tiempo y esa conversión también creo que salía de acá. Para poder nosotros resolverlo directamente de volumen de aumento, simplemente es dividirlo en función de los valores que sí tenemos, que sería B sobre volumen inicial sobre, bueno, igual a 1 más EX de A. Ya. Ya, este es un poquito más largo. Sale esto, esta X de A, como ustedes recuerdan, de la presión total igual a la presión de A más la presión del producto, creo que es R, más S. De esas dos presiones y más la presión del inerte y despejando, les tiene que salir este valor. Sí, porque sí tenemos presiones totales y los demás ya son presiones de dato. Ya, de esa forma sale ese valor. Ahora, nos daba como segunda parte en ese inciso, ¿qué pasaría si se realiza a volumen constante? Eso significa que la presión es la que va a variar. Como ya les decía, nosotros vamos a tener que partir desde el inicio. La velocidad de reacción es igual a, aquí la condición de volumen constante, igual a K por la presión al cuadrado. Era de orden 2. Aquí despejamos, integramos, hallamos la integral y nos queda simplemente hallar el valor. En este caso podemos hallar directamente lo que es la presión de A y luego hallar la conversión o hacer un paso más antes de la integral y hallar directamente la conversión.
Bueno, para esa parte se ha hecho de esta forma, con la presión de A. Ya teniendo la presión de A, nosotros igual vamos a usar esa fórmula. Vamos a encontrar la conversión. Y sale 0.9991. Ahora, ¿por qué se ha hecho eso? Porque nosotros al final tenemos que sumar presiones parciales. Y tenemos que conocer la conversión para luego poder hallar el valor que nos piden, del valor que nos piden. Entonces, ya tenemos la conversión. La suma de las presiones parciales sería presión de A más la presión de R más la presión de S más la presión de inertes. Aquí hacemos el balance para encontrar cada valor de cada uno. Y como pueden observar, lo que hemos hecho en este caso es hallar una presión total final, porque teníamos una presión total inicial y de esa forma se iba a encontrar el porcentaje de aumento. Este ejercicio es súper largo, es de examen, y les recomiendo que practiquen estos, los mismos. Estos son los resultados que les va a salir. En todos los casos se hace lo mismo. Para el caso anterior, para la conversión XDA, ya he colocado simplemente la respuesta, pero sale de algo así. Se hace la presión total, se suman las presiones parciales, más del inerte, se reemplaza por su término que sale del balance de cada uno. Y como teníamos de dato la presión total y cada una de las presiones, ya se puede hallar la conversión, que sería la única variable. En este caso es al revés. Primero hay que hallar la conversión para ver cuál sería su presión total final. Ya conociendo la presión inicial sobre la presión total, ya tenemos simplemente con la división el porcentaje de aumento de presiones. Como pueden observar, es nomás bastante largo este tipo de ejercicios porque el ingeniero combina dos tipos de ejercicios, o sea, los llega a separar en dos partes y eso es lo que se hace largo. Sin embargo, no es muy difícil como podía observar. Todo depende de qué datos nos den. Ya. Ahora vamos a resolver este último ejercicio, el 3 ya con tabla cinética de datos. Ahora, este ejercicio anterior, el número 2, ya lo hemos resuelto. Como pueden observar, es de examen y es bastante largo. Yo les recomiendo que lo vayan realizando en separado, por si acaso. Y bueno, ahora, ¿cómo se resuelven los ejercicios que son tratamiento de datos cinéticos? Ahora, primero, ¿cómo determinamos que es tratamiento de datos cinéticos a volumen constante? El ejercicio dice, nos da un compuesto AX2, se descompone según la ecuación. Nos da esta ecuación estequiométrica. En un experimento a presiones constantes. Bueno, aquí ya nos lo dice, porque si la presión está constante, lo que está variando es el volumen. Y viceversa, si nos dijera que el volumen es constante, lo que está variando es la presión, ¿sí? Solamente uno de los dos puede variar. Dice la concentración del reactivo se midió a diferentes tiempos y se obtuvo los siguientes resultados. Ahora, esto es el tiempo en función de la concentración. Aquí dice concentración de reactivo. Y entonces sería concentración, aquí lo vamos a llamar a A, la concentración de A. Y se puede observar porque también sus datos van bajando. Va de 0.05 a un 0.088. O sea, sí está bajando, sí es la concentración de A. A veces, como pueden observar, no lo pone y eso hace un poco que sea confuso, porque también podría ser la concentración de producto, pero no se preocupen, aquí lo decía concentración de reactivo. Listo. Entonces, este es un ejercicio a volumen variable y nos dan datos cinéticos. Como pueden observar, solo tenemos un reactivo en la ecuación estequiométrica, así que podemos usar tranquilamente la fórmula que hemos desarrollado. Aquí dice presión constante, o sea que es volumen variable. Perdón. Ya variable. Listo. Nosotros usamos entonces esta ecuación. Diferencial x de a respecto del tiempo igual a la constante por la concentración de sub 0, n-1 por 1 menos x de a toda la n sobre 1 más x de a n-1. Esto van a ver que se les va a aprender de memoria todo esto. Entonces,
Cuando nosotros tengamos que resolver ejercicios que sean tratamiento de datos cinéticos, lo que corresponde hacer cuando es a volumen variable es trabajarlo nomás como si fuera un método integral, o sea, como si fuera el método integral, ¿sí? Bueno, primero vamos a desarrollar lo que es la tablita. Nos daban tiempo y concentración. Como pueden observar, mis variables aquí solo son de conversión y tiempo, así que sí o sí tengo que hacer un paso más y llevar esta concentración a conversión. ¿Y cómo se hace? Como ustedes recuerdan, a volumen constante simplemente era concentración de A igual a la concentración de sub 0, 1 menos X de A. Pero cuando es volumen variable, nunca tienen que olvidar ese término. 1 más X de A. En la parte de arriba está cómo salía este término. Sí, porque está similar al otro, simplemente aumentando esto. Listo. Así que ustedes van a usar esta fórmula. Despejan X de A. Les va a dar una fórmula que tiene aquí dos términos y dos términos. Y van a poder hallar lo que es la conversión para cada dato. ¿Tienen concentración inicial aquí? Sí. La concentración de A en un tiempo cero es 0.05. Exacto. El factor de expansión sale de la ecuación estequiométrica. Y cuando lo calculen, eso les debería dar 0.5. Listo. Entonces, primero hemos trabajado con la tablita para poder aplicar esta fórmula. Ahora, como les decía, lo siguiente que hay que hacer es, cuando tengan ejercicios que sean tratamiento de datos cinéticos a volumen variable, ustedes van a aplicar el método integral, ¿sí? Que les quede eso bien claro. Método integral. Ya lo voy a resumir. Ya. No lo he notado, perdón. Listo. Entonces, bueno, para que no se confundan, si ustedes trabajaran a volumen constante, para este segundo parcial le aplican nomás el método diferencial. Como les digo, es volumen constante. Pero para estos ejercicios que son tratamiento de datos cinéticos a volumen variable, lo que se va a aplicar es el método integral. ¿Sí? Así que no vamos a aplicar método diferencial aquí porque es muy, muy complejo. Entonces, a la ecuación que teníamos, esta, la que hemos desarrollado desde un principio, aquí vamos a aplicarle lo que es el método integral. Vamos a ir suponiendo órdenes y hallando su regresión. Como pueden observar, este es el orden. Primero vamos a reemplazarlo por 0, a este valor y a este valor. Luego por 1, luego por 2, luego por 3. Para eso ya pueden tener ustedes su integral ya resuelta, así que no va a haber ningún problema. En este caso, para un orden 0, la integral ya resuelta o la ecuación lineal ya sale dependiendo de 1 más x de a igual a x por el tiempo. La regresión sale 0.9699. Para un orden 1, la integral sale de esta forma. Ya esta es su ecuación lineal, dependiendo de 1 menos x de a igual a menos la constante por el tiempo. Como pueden observar, todo el término es y y todo este término es x. Observamos su correlación, es 0.998. Es mejor que la anterior. Hay que hacer un paso más con un orden elevado a un orden 2. ¿Ya? Este término, bueno, para un orden 2 es toda esta integral. Como pueden recordar, como estamos usando la misma fórmula, las integrales que lleguen a encontrar van a ser las mismas para ese orden. Esta es la integral del ejercicio anterior. Y todo este término sería y y todo este término sería x. Y su regresión es 0.96. Se observa que ha reducido, entonces el ejercicio es de orden 1. Si es de orden 1, nos fijamos ahora sus valores. En este caso tenemos que encontrar su constante, es de orden 1, y la constante, el valor de b, ya tendríamos los dos, y la respuesta sería la velocidad de reacción, y colocan este término, que sería volumen variable. Después se coloca la constante en valor numérico, y como estamos trabajando a volumen variable, siempre va a ser, bueno, en este caso siempre es de concentraciones por elevado al orden. Como es de orden 1, aquí no se pone, pero eso sería 1.
Y esa sería la respuesta. Ya. Ya. Espero no se hayan confundido. Cuando se trate de tratamiento de datos cinéticos a volumen variable, usamos nuestra fórmula y a esta fórmula le aplicamos lo que es el método integral. Y nuestra tablita sí o sí tendría que estar en función del tiempo y la conversión. Y nada más. Después se resuelve como siempre. Y si es una ecuación que sea simplemente de un reactivo, ustedes van a aplicar exactamente las mismas integrales que ya están desarrolladas acá. Y les recomiendo que en sus exámenes se lo pongan así, orden cero, todas integral y en los valores. Así no van a tener que copiar toda la tabla, simplemente lo importante, que sería de dónde sacar los datos. A ver, bueno, esto sería volumen variable. Y aquí tengo uno más. Ya. En el penúltimo ejercicio no hemos usado la tabla. Ya. Bueno, en este último ejercicio, bueno, como pueden observar, cuando sí usamos la tabla, sus valores aquí siempre va a estar en función del tiempo y aquí en función o de concentraciones o de presiones. Puede ser presión de A, presión total o la presión incluso del producto. Ahora, en esta tablita nos daban temperatura y constante. Eso significa que en sí esa no es una tabla de cinética de datos, pero sí es una tabla para encontrar constantes y temperaturas. Es la que se aplica en Arrhenius. Entonces, nosotros necesitábamos este ejercicio. Es una pregunta del chat. Eh, esta tablita lo que la necesitábamos para poder encontrar lo que es una temperatura o una constante. Pero como se ha visto, al principio no se podía relacionar con nada y se han podido simplificar esos valores. Del ejercicio se halla la constante y ya lo que se ha hecho es aplicar Arrhenius para encontrar lo que sería su temperatura. Aquí, mil disculpas, no lo he desarrollado, pero se ha hecho eso. ¿Dónde está? En esta parte. Aquí. A ver, voy a borrar esto. Ya. Entonces, hasta esta parte, nosotros ya teníamos una constante. Lo primero que hemos hecho es observar si la tablita que nos servía ya podíamos, bueno, si nos servía para poder encontrar la temperatura. Pero este valor era demasiado grande, no se encontraba como dato en la tablita. Entonces, lo que hemos hecho es usar esta tablita, pero en función de la ecuación de Arrhenius para encontrar los valores del factor de frecuencia y la energía de activación. Así que esta ecuación de Arrhenius yo la he multiplicado en neperianos a cada lado, como en el primer parcial, los primeros ejercicios que hemos hecho eran estos. Esto era Y y este valor era X. Entonces, yo le apliqué una regresión lineal a la tabla de datos que estaba en función de la constante y la temperatura para poder hallar estos valores, el factor de frecuencia y la energía de activación. Entonces, con estos dos valores ya hallados, yo podía hallar la temperatura que me estaban pidiendo. Como pueden, perdón, ya, como pueden observar, yo necesitaba, ya tenía la constante, pero necesitaba una temperatura. Yo tenía que usar sí o sí esta ecuación. ¿Por qué? Porque la tablita que me daban no era suficiente, o sea, mi dato no estaba, tenía que extrapolar en algún caso, pero lo mejor era usar lo que es Arrhenius. Y entonces he hallado este valor, he hallado este valor, ya tenía una constante de presiones, así que simplemente me quedaba despejar la temperatura. Y sí se ha usado la tablita anterior. Bueno, y como han visto, o sea, es bastante largo. Si el Inge quiere complicarlo, o sea, como acá, les va a poner un valor que no va a estar dentro de su tabla, lo que les va a obligar a usar Arrhenius para encontrar la temperatura. Y para el siguiente inciso ni siquiera van a usar esa temperatura, van a usar otra. Así que tienen que tener mucho cuidado con los datos con los que trabajen.
Como pueden observar, tenían datos iniciales de reacción y estos datos, por ejemplo, de la temperatura, cambian completamente la constante. Así que tienen que tener cuidado. Y cuando cambia la constante, también cambia, si son gases, va a cambiar la presión. Puedes hacer tu pregunta. Dale. Activa tu micro. Sí, en el tema de si en el caso que no se pueda simplificar, digamos que el orden, en este caso era orden 2, Sí. es por eso que se podía simplificar con el pavo ratón. Pero si fuera orden 1, se va y el otro de la ecuación de estado ya no se simplificaría. No, sí. No te O no se preocupes. da ese caso. Sí, justo estos ejercicios están desarrollados de esta forma, porque si ocurriría eso, o sea, ocurre, tendría que darte el dato de la concentración o un dato de temperatura, porque si no, ese ejercicio ya no se podría resolver. Es como te digo, este ejercicio está desarrollado de tal forma que como procedimiento tú tengas que simplificar esos términos para poder seguir avanzando. Como es muy buena pregunta, si es que fuera de otro orden, aquí ustedes sí o sí tendrían que verificar que tengan uno de los dos datos. En este caso, antes de esto, era concentración y era temperatura, ¿no? Es aquí, aquí. Ya. Entonces, nosotros tendríamos que tener sí o sí este dato, por lo menos para poder avanzar. Y si no, nos tendrían que dar una temperatura. Pero si nos dan temperatura, automáticamente ya nos habrían dado la concentración. Porque estos datos siempre nos van a dar una presión total, siempre nos van a dar en cualquier ejercicio, y eso es lo bueno, pero siempre se va a relacionar con la temperatura. Por eso, si nos dieran una temperatura, ya tendríamos una concentración. Y viceversa. Ahora, este ejercicio se ha resuelto de esa forma en la que en pleno examen te dabas cuenta de esto y te trancabas. No sabías qué hacer. Necesitabas una temperatura para poder hallar esa concentración, porque sí tenías la presión de A sub cero, pero no tenías la temperatura, así que no se podía no se podía hallar esto. Y si ibas por este lado, tampoco tenías la temperatura para poder cambiarla como constante, así que netamente, o sea, te trancabas aquí, ya no se avanzaba en nada. Por eso, tal vez el inciso B y empezabas con otros datos. Pero bueno, si es que ocurre en este ejercicio, ustedes verifiquen, orden 2 solo me dan presiones. Si no me dan temperatura, yo tengo que reemplazar esta ecuación que sería para cambiar de unidades a las constantes y la ecuación de estado. De esa forma, ustedes van a poder simplificar una variable, que sería, en este caso, la temperatura, y ya solo es la constante. Y listo. Y se puede avanzar en este ejercicio. Ok, gracias, Oxy. No de nada. Ya, vamos a... Bueno, eso sería de ese tipo de ejercicios. Ahora hay otro tipo de ejercicios. Creo que no habíamos resuelto otros en los que tengamos como concentración o composición, ya sean los productos o los inertes. Ahora, este ejercicio es bastante largo, pero lo vamos a resolver rápido. Igual se los voy a pasar en sus apuntes. Está debajo de esta hoja. Si es que ven que está repetido, es porque lo quería cubrir. El ingeniero no deja pasar exámenes ni exámenes resueltos, menos. Entonces, bueno, lo van a encontrar así. Este ejercicio dice, igual desde el segundo parcial, dada la reacción en fase gaseosa de A2A más B igual a R más S en un reactor discontinuo de forma esférica, donde se introducen 20 moles de mezcla que contiene cantidades estequiométricas de los reactivos junto con inertes al 25% de la mezcla total, el reactor trabaja a 250 grados centígrados, encontrándose los siguientes datos experimentales. Hallar la constante cinética aparente en unidades de presión y en unidades de concentración y la ecuación cinética que represente satisfactoriamente estos datos en unidades de presión. Inciso B, si el reactivo B presenta un comportamiento de segundo orden, ¿cuál sería el valor de la constante cinética real y la ecuación cinética en unidades de presión? Ya, entonces este ejercicio es a volumen constante porque lo que está variando son las presiones y de las presiones sacan esa composición. Ahora, cuando nosotros trabajamos con inertes,
hay una ecuación que puede relacionarla para llevarla esto a concentraciones más conocidas, como la conversión de A o la presión de A o la presión total. Entonces, lo primero que hacemos es sacar todos los datos. Me han dado un diámetro de un reactor esférico. Eso significa que me han dado el volumen. El número de moles totales. También me dicen el porcentaje de inertes en función del número de moles totales. Nos dan temperatura y lo que nos piden hallar es constantes. Ahora, cuando nos dan número de moles, simplemente es usar la ecuación de estado. ¿Sí? La PV es igual a nRT. De esa ecuación vamos a poder hallarlo en concentración o ya sea en presión. Entonces, ahora, este ejercicio bien podía haber entrado en su primer parcial, porque lo único que aquí, la forma en la que se resuelve es con el método diferencial, un ejercicio a volumen constante. Bueno, como pueden observar, la ecuación estequiométrica tiene dos reactivos. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es usar la relación que tienen los coeficientes para poder decir esta es la alimentación que tiene el ejercicio. Porque después de eso no se mencionaba nada para poder encontrar esto. Entonces, nosotros vamos a usar su relación que sería 2 para la presión de A y 1 para la presión de B. Despejando esto me quedaría que la presión de A es igual a 2 veces la presión de B y en presiones finales sería presión de A es igual a 2 veces la presión de B. Como pueden observar, la velocidad de reacción es igual a la constante por el producto de los reactivos. No tengo el orden. Cuando tengo tratamiento de datos cinéticos, nunca tengo el orden. Así que es lo que hay que hallar. Ya con esta igualdad voy a poder avanzar. Voy a poder multiplicar ambos términos, los que sean iguales. Se van a sumar exponentes. Y me va a quedar este término. Menos el diferencial de la presión respecto del tiempo es igual a la constante por la presión de A a la N por la presión de A a la M sobre 2. ¿Sí? He usado la relación y lo he despejado, en este caso B, y me queda de esta forma. Y mi constante prima va a ser K sobre 2 elevado a la M. Y estos dos términos, presión de A a la N por presión de A a la M, se van a sumar. Bueno, se va a sumar los exponentes. Ya. Entonces, como está aquí. Aquí ya voy a tener mi K'. Como pueden observar, ese 2 de la M se ha ido a dividir y la presión de A ha sumado sus exponentes. Entonces, ya tenemos cómo empezar este ejercicio. Es menos el diferencial de la presión de A sobre el tiempo igual a K' por la presión de A a la N'. N' va a ser la suma de los órdenes. Entonces, N' es un orden global. Nosotros en esta parte aplicamos el método diferencial. Entonces, ya teniendo mi ecuación en función de la presión de A. Ahora, puede ser presión de A o conversión. Ya pueden hacer ese paso ustedes. En ese caso, hemos hecho directamente con la presión de A porque es bastante largo después hallarlo y es más fácil multiplicar las columnas en un Excel. Entonces, multiplico los neperianos, como es el método diferencial, a ambos lados. Me va a quedar aquí el neperiano del todo el término. Aquí la propiedad de neperianos, lo que está en multiplicación se va a sumar y los exponentes van a bajar. Neperiano de la constante más n, neperiano de la presión de A. El diferencial se va a volver un gradiente y los que estén los términos separados de las variables se van a volver promedios. Y listo. Bueno, a esto le voy a aplicar yo la regresión lineal. Ahora, lo siguiente difícil aquí era